Bienvenidos a Unidos República Dominicana, nuestro resumen de la semana. Homero, feliz de estar contigo otra vez. Igual para mí, siempre es un placer, siempre es una experiencia nueva y enriquecedora compartir estas emisiones junto a ti. Sobre todo la parte enriquecedora, porque a través de cada uno de los espacios lo que queremos es generar soluciones, respuestas a los problemas y así hacer ese cambio positivo que nosotros necesitamos como país. Así es, y vamos a recordar nuestra primera conversación, ¿verdad?, de esta semana. Aprendimos muchísimo. Mucho. Porque del hub tecnológico, debo confesar que sabía poco. Es un concepto nuevo. Vimos cómo podemos aprovechar el emplazamiento de la República Dominicana, nuestra posición geográfica ideal, el desarrollo de la plataforma tecnológica que tenemos en el país y ponerla al servicio de empresas internacionales para hacer de República Dominicana un centro de encuentro de plataformas tecnológicas que nos conecten con el mundo. Para ello conversamos con nuestro invitado O'Neill Fernández. República Dominicana se encuentra hoy en día en una posición privilegiada para el desarrollo de un hub. Y no solo es algo que debemos de pensar por la oportunidad, sino porque a futuro, en los próximos 10 años, estará muy difícil que las economías de nuestros países puedan continuar su ritmo de crecimiento sobre la base de las industrias tradicionales. Además, la tecnología hoy en día ya es muy transversal en todas las industrias, es decir, en las industrias de retail están hoy en día basándose en tecnología, las industrias financieras están moviéndose en tecnología, las industrias de turismo, el sector turismo está basándose en tecnología. Entonces, hoy en día pensar en tecnología es pensar prácticamente en todas las industrias que conforman la economía de un país. Entonces, es algo obligatorio que la República Dominicana se embarque en un proceso de creación de un hub de tecnología a gran escala que sirva como base tanto para el desarrollo de nación desde la perspectiva de gobierno, es decir, que todas las iniciativas de políticas públicas puedan emerger desde este hub, como también para lo que es la creación desde el sector privado de nuevas empresas y de nuevas industrias que puedan emerger de forma complementaria a las industrias en las cuales se basa la economía de la República Dominicana hoy en día, como el turismo y las finanzas. En el caso de la República Dominicana, siguiendo con este mismo comentario que haces, quisiéramos saber si entiendes que hay espacios aquí que pueden servir para crear este hub tecnológico y cómo funcionarían para nosotros los dominicanos. Bueno, hace unos años, en 2014, yo empecé un proyecto en Cabarete con un inversionista llamado Fabrice Grinda. Fabrice, lo pueden buscar en Google, es el inversionista número 1 del mundo. Él tiene hoy en día más de 500 inversiones en empresas de tecnología alrededor del mundo y él vino a la ciudad de Cabarete a montar un hub tecnológico. El proyecto en su momento le llamábamos Silicon Cabarete, tratando de emular un poco la similitud con Silicon Valley. Elegimos Cabarete y el proyecto estaba planteado a ser desarrollado alrededor de una infraestructura como esa, porque los hubs de tecnología, para que se pueda innovar, requieren estar en lugares que puedan potencializar la innovación. Entonces, si alguien entra a internet y busca fotos de las oficinas de empresas como Google, como Facebook, van a encontrar que están desarrolladas de manera que puedan propiciar la innovación y puedan propiciar esa creación de nuevo valor para lo que es el país. Entonces, para nosotros desarrollar un hub tenemos que pensar en buscar quizá una infraestructura que pueda estar ubicada en un polo turístico, podemos pensar, no sé, en Punta Cana, podemos pensar en la zona oeste, alrededor de lo que es Las Terrenas, Niches, Cabarete, y si queremos pensar en algo cercano, tendríamos que estar hablando de una ubicación en las afueras de la ciudad que pueda permitir que este grupo de ingenieros y creadores de tecnología se ubiquen en un lugar que les permita crear, les permita poner su creatividad. Ha sido muy enriquecedor este diálogo con O'Neill Fernández sobre las potencialidades que tiene la República Dominicana para construir, para crear un hub tecnológico que nos conecte con el mundo entero. Ahora vamos a pasar
a nuestra... Pero antes segunda quiero agregar edición. algo, porque me fascinó el planteamiento que hace O'Neill. Nosotros pensaríamos que es algo imposible para la República Dominicana, sin embargo, él con cifras nos mostró la puerta que podemos abrir para convertirnos en ese hub tecnológico para el Caribe. Entonces, vamos a trabajar en ello. Nos vamos con la educación virtual, continuando con la tecnología. Correcto. ¿Verdad? En esta ocasión estuvimos hablando con Foundly Garrido, quien nos mostró las oportunidades que hay dentro de esta área, una educación virtual que llegó para quedarse. Mira, lo que pasa es que tú tienes que, digamos, compartimentalizar los distintos modelos de educación virtual. No es lo mismo tú decirle a un padre, mandarle un listado de asignaturas para que ese papá sea el que de manera individual con el niño, como un tutor, los maneje en su casa y luego esos resultados, esas tareas, las suba a la plataforma que tú le has provisto o se los mande por un email, etcétera, para que entonces luego el profesor los evalúe. Eso no es educación virtual, eso no es un programa de clases en línea. Un programa de clases en línea es que el muchacho, al igual como estaba en el colegio, a las 8 de la mañana estaba sentado frente a su computador tomando mediante un horario de clases sus clases con el profesor. Y tenía un sinnúmero de aplicaciones, dependiendo la materia, dependiendo la clase que estaba, la asignatura que estaba tomando, incluso proyectos en conjunto con sus grupos de alumnos. Entonces, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, el muchacho estaba tomando clases, pero estaba sentado en su habitación, en el comedor, en la sala de la casa. Entonces, son modelos diferentes. Una cosa es dar clase en línea y otra cosa es manejar asignaturas en un proceso en línea, vamos a llamarlo así. Entonces, lo que yo te estoy planteando es que para nosotros lograr dar clase en línea de manera plena a partir del año escolar 2020-2021, seguirá siendo un grupo muy selecto de la población dominicana el que va a poder recibir eso. Probablemente la mayor parte de la población tendrá acceso a algunas asignaturas con mayor nivel de seguimiento que el que tuvieron ahora en marzo y en abril, por el problema de que ahora, digamos, tendrán algunas semanas más de preparación. Pero toma en cuenta que en el mes de julio los profesores se van de vacaciones plenas, los del sistema público y los del sistema privado. Y sobre todo en el caso del sistema público, esos profesores no vuelven a reinsertarse en las escuelas hasta principios de agosto. Y son muy pocas las escuelas y muy pocos los alumnos de escuelas públicas, y en el caso privado también, los que van a tener las herramientas suficientes en las manos para poder dar y seguir un programa de clases en línea de manera significativa. Imagínate que aún el proyecto de República Digital que el gobierno ha tratado de promover, en general, en sentido general, no había entregado 1 millón de tabletas o de laptops a los alumnos. Entonces, ¿cómo puedes tú manejar una escuela en línea donde en definitiva los alumnos no tienen acceso a una herramienta para poder tomar sus clases? Y algo que quedó claro que es un reto, no solo para los alumnos, para los docentes, también para los padres. Pero ahí estamos en la lucha. Y pasamos a una emisión sobre este mismo tema, pero preguntándonos si esta educación virtual representaba una evolución comparada con la educación tradicional. Y para ello sostuvimos una interesante y profunda y amplia conversación con 2 invitados muy conocedores del sector educación, doña Jacqueline Malagón y Antón Tejada. Cuando uno habla de bienes raíces y uno va a comprar una propiedad, te dicen hay 3 factores que son importantes en esa compra que tú vayas, en esa inversión que tú vayas a hacer. Locación, locación, locación. ¿Dónde lo vas a comprar? Y yo digo que en la educación es el profesor, el profesor, el profesor. Entonces, el reto más grande ha sido, en mi opinión, los profesores. O sea, ¿cómo adecuamos a estos profesores a que utilicen las plataformas virtuales, a que utilicen las herramientas, a que las comprendan y las puedan maniobrar y manipular, para luego enseñárselas a sus estudiantes? Porque tenemos la mayoría de los profesores en este país no eran diestros en el tema de ni la tecnología ni de la plataforma digital. Entonces, ese fue un primer reto que yo creo que se ha vencido aquí. O sea, se ha logrado, los profesores, los docentes, tanto en el sector público
y especialmente en el sector privado, me han impresionado con su vocación y su capacidad de asumir este nuevo reto. Porque realmente sin la vocación, sin el desempeño de los profesores, yo no creo que hubiéramos podido tener el éxito, entre comillas, que se ha tenido. Ha mostrado capacidad de adaptación. Doctora Malagón, ¿usted cree que esta novedad tecnológica, que existía, pero estaba en la periferia, pero que ahora descubrimos por obligación, esta novedad de clases vía Zoom o cualquier otra plataforma, llegó para quedarse? ¿O una vez regresemos a la normalidad, volveremos a la educación tradicional? Gracias, buenas tardes. Yo no creo que volveremos a la normalidad por mucho tiempo. Y sí creo que la virtualidad llegó y se queda. Cuando digo llegó y se queda, es que nosotros llevábamos por lo menos 8, 10, 12 años, quizás más, tratando de que el Ministerio de Educación Superior aprobara los cursos, sea grado o maestría o especialidad, doctorado, lo que fuera, que lo aprobaran a nivel de virtualidad o de online, y no lo habíamos conseguido, por diferentes razones que nos daban, pero siempre pensábamos que conocíamos una universidad de Santiago que ha tenido un éxito enorme, que a ellos sí les dieron la autorización para trabajar en línea. Entonces, los que lo habíamos deseado, no lo habíamos conseguido. Pero ya la señora ministra anunció la semana pasada que teníamos más de 400.000 estudiantes trabajando en línea a nivel universitario. No puedo decir cuántos estaban en el nivel preuniversitario, quizás Anton puede saber más el número que yo. Anton representa 400 y pico de colegios, hay 950 inscritos en el ministerio. Somos más que los 400.000 que están en el MESIT, en el Ministerio de Educación Superior, porque nosotros somos 2.8 millones de estudiantes en la preuniversitaria. Pero de que se queda, se queda. Tiene que quedarse, porque de lo contrario no vamos a poder tener un año escolar que se pueda ofrecer en esta ocasión, ¿no? Hemos visto que la educación virtual no es una ocurrencia momentánea para solucionar el confinamiento de nuestros niños durante la pandemia, sino una nueva herramienta que viene a unirse a la pedagogía tradicional para hacerla evolucionar hacia niveles más altos de creatividad y de modernidad. Y me fascinó poder ver cuáles serían esas áreas específicas que tendríamos que trabajar para conseguir esa evolución. O sea que vamos a poner la pila que usted cree. Estoy de acuerdo. Pasamos al área empresarial. Hay una reapertura que hay que hacer de forma segura. Sabemos que es muy importante que se active la economía en la República Dominicana. Sostuvimos una conversación sobre este tema con el señor Lisandro Macarrulla. Sí, y el sector empresarial está demandando la apertura, porque la verdad que ya el proceso se ha alargado mucho, básicamente porque ha habido un manejo inadecuado de la crisis. Nosotros estamos viviendo episodios dentro de la crisis que si hubiésemos actuado correctamente desde el inicio, ya hubiesen estado superados y la economía en una marcha relativamente normal. Pero lamentablemente estamos en un proceso que todavía uno lo ve un poco incierto, cuando uno se pone un poco nervioso cuando ve las informaciones oficiales y oye al ministro de Salud Pública decir que no hay reactivo en el Laboratorio Nacional de Salud para hacer las pruebas para detectar el COVID-19. Entonces uno dice, óyeme, ¿y a qué distancia estamos de la solución? Eso genera incertidumbre en los agentes económicos y eso es sumamente peligroso. Eso puede explicar muchas de las cosas que están ocurriendo con el tema monetario, por ejemplo. A lo mejor eso puede ser uno de los motivos por los cuales la tasa del cambio tiene el nivel que tiene hoy en día, porque eso es incertidumbre y la gente trata de buscar refugios en monedas fuertes, en mercados más estables, en esta ocasión en mercados que brinden una visión diferente de cómo se va a restablecer la economía. Aquí todavía
vemos muchas nebulosas y la actuación de las autoridades tan desacertada ha generado mucha inquietud, no solamente en el sector salud. Básicamente tienen 3 elementos que lo definen. Uno, primero, no la politizaron. Aquí se empezó a contaminar desde el inicio porque la trataron de aprovechar políticamente, que inclusive hoy, a más de 3 meses, estamos lo mismo, tratando de politizar el manejo de la crisis. Segundo, actuaron a tiempo, enfrentaron con medidas, vamos a llamarle de shock, desde el inicio, y obviamente lograron sobreponerse rápidamente. Y el otro aspecto es que hicieron una forma de enfrentarla en el campo, por llamarlo de alguna forma, fue tratar de identificar realmente los polos donde había los brotes más marcados, lo aislaron y lo trabajaron de forma individual. Aquí no hay criterio de gestión, lamentablemente. Hoy todavía se aplican medidas generalizadas. Por ejemplo, aquí hay zonas geográficas donde hace meses que no hay un caso, entonces están cerrados, igual que Santo Domingo, que es donde tenemos los mayores brotes. Es verdad, entonces, correcto. esas regiones pudieran tener un trato diferente, inclusive algunas de ellas son turísticas, pudieran ya estar explotando esa actividad empresarial, esa actividad económica, pero lamentablemente esos criterios de gestión del Estado, la política pública aquí se están manejando buscando unos objetivos puramente políticos y no están pensando en el interés de la sociedad. Y eso lamentablemente se refleja en que seremos de los últimos en salir de la crisis, con un mayor costo, más dominicanos muertos, más dominicanos afectados y más dominicanos sin empleo. Definitivamente tenemos que cumplir con una serie de protocolos para lograr que se active esa parte de la economía, pero es posible y esperamos pronto pueda pasar en la República Dominicana. Así es, y de la economía pasamos a preocuparnos por el futuro de la nación a través de el impacto en la educación virtual en nuestros niños. Se dice que los niños son el futuro del país y para garantizar ese futuro tenemos que formarlos con las mejores herramientas. Para ello conversamos con Manly Forestieri, una especialista en educación temprana de infantes, y hablamos sobre el impacto de esta educación virtual sobre el desarrollo de estos niños. Bueno, es un reto que ya lo vemos a nivel mundial y que diferentes países se han ido adaptando dependiendo de sus recursos. Yo creo que el reto más grande que tenemos como nación es enfrentar la brecha digital que tenemos en el país. En países como Estados Unidos, por ejemplo, que todavía se ve que la brecha digital no está completa, no es perfecta, pero tú has visto cómo los profesores les ha sido más fácil poder migrar a otro tipo de enseñanza, como la enseñanza virtual. Yo me imagino cómo será y que el reto se intensifica en los países como el nuestro, donde no existe esa brecha digital, donde el estudiante no tiene una computadora en su casa, donde no tiene acceso al internet. Yo creo que algunos países, como en Italia, como en España, han como iniciado muchas campañas muy innovadoras. Por ejemplo, en España y en Italia se comenzaron a utilizar los públicos como aulas de clase. Y a mí me pareció muy interesante cómo abordaron ese reto. Pero todo el mundo fue encontrando cómo innovar dentro de su texto para poder enseñar el material curricular y llevarlo a las casas directamente. Pero en el caso de República Dominicana, como tú bien mencionas, tenemos grandes retos porque estamos frente a un país con mucha escasez, donde no tenemos las herramientas necesarias. De esos modelos que has visto en otros países, ¿cuál tú crees que sería el que más pudiera funcionar en la República Dominicana para el tema de la educación pública? Bueno, yo creo que el modelo que se implementó por ejemplo, en España, pudiera ser una solución temporal, utilizar la televisión pública, la radio o otro tipo de servicios para acceder a la población, porque hay que encontrarlo y verlo desde el contexto dominicano. O sea, si no tienen acceso al internet, entonces ¿qué otro medio puede tener para poder accesar esas comunidades urbanas y rurales
tenemos que encontrarlos a donde ellos estén. Y eso lo tenemos que ver en contexto y usar los recursos que tenemos, porque la realidad es que ningún país va a poder completar lo que tenía como la meta escolar, de escolaridad, no lo tiene. Entonces, el reto va a ser cómo completar ese contenido, y entonces hay 2 o 3 opciones, o sea, o se sigue enseñando el contenido a través de cualquier plataforma, o se extiende, por ejemplo, o se cambia el calendario escolar, que es otra de las opciones que se están estudiando en otros países, o simplemente se acepta eso y entonces tratamos de hacerlo el año que viene. Lo que nos pone a una desventaja a un país que ya de por sí tiene ya muy bajas tasas de escolaridad. Qué satisfacción nos da conversar con un talento dominicano que se ha paseado por el mundo en tan diferentes áreas, en el periodismo, en cadenas importantes internacionales como CNN, ha escrito libros, también ha sido conferencista, y hemos visto lo interesante de su planteamiento de cómo impacta positivamente en nuestros niños esta nueva herramienta de la educación. Y dio un dato muy importante, como en estos primeros años, en esta edad temprana, es que se desarrolla más del 80% del cerebro. Entonces tenemos que ponerle principal atención a este periodo de vida para lograr los impactos que queremos en la educación y por ende en nuestra sociedad. Hay otra área, bares y restaurantes, ¿usted sabe qué? Usted y yo somos débiles con eso. O sea, no hay cosa que uno disfrute más que sentarse con un grupo de amigos a gozar de una buena comida. Porque en la vida tiene que haber equilibrio, y el equilibrio está entre estar en casa y poder salir a un espacio acogedor, a intercambiar con personas que uno Pero quiere. Sabemos que es el área que ha sido más golpeada con esta pandemia. Hay una reapertura que tiene que darse poco a poco, y conversamos entonces con Rafael Cabrera sobre este tema. Mira, nosotros los restaurantes al día de hoy estamos listos. La parte de preparación, de cómo el restaurante interno necesita, estamos listos. Claro, hay un proceso donde tenemos que, es como tú abrir prácticamente un negocio nuevo. Tú tienes que inventarios, recuperar empleados, formación básica de nuevo. Pero ahora tú tienes acumulados pasivos y gastos. Pero nosotros estamos listos para abrir, y nosotros estamos listos en un proceso que, según la experiencia, yo te diría que nosotros en 90 a 120 días nosotros tenemos que estar en un 80% si se hace un procedimiento adecuado para la apertura y una serie de apoyos que el sector necesita. Las autoridades anunciaron un plan en 4 fases de apertura, que se suponía que en cada una de esas fases habrían ciertos tipos de negocio. Y eso hacía suponer que había conversaciones con instituciones como la que tú presides, ya con un protocolo definido. ¿Eso pasó con la Asociación Dominicana de Restaurantes? ¿Ustedes conversaron y definieron un protocolo y una fecha? Sí, nosotros depositamos junto con la Asociación de Hoteles, el sector depositó un protocolo sugerido. Al día de hoy no ha sido aprobado, pero sí. Depositamos cómo vamos a manejar, cómo va a ser la integración desde el personal, recepción de alimentos, manejo en las cocinas, en los salones. Sí, tenemos ya todo eso preparado. Solamente esperamos la aprobación del Estado y el permiso para la apertura. Y hemos comprendido el impacto que ha tenido el confinamiento hacia específicamente el sector de bares y restaurantes, el riesgo que tiene la República Dominicana en ampliar esta espera para que estos locales se reactiven, y hemos conocido que es el sector mejor preparado para reactivarse porque desde antes ya tenían rigurosos protocolos para manejar. Eso te iba a decir, me dio muchísima paz escuchar de parte de Rafael que muchos de los protocolos que se exigen para la reapertura de los negocios ya han sido cumplidos por años dentro de esta área. Así que están listos para hacerlo, sería comenzar desde cero como él marcó en esa conversación, pero están dispuestos y es lo importante. Y nosotros locos por poder sentarnos en un lugar y disfrutar de una buena comida. Pronto será. Pronto será. Bueno, yo lo dejé fuera de este panel porque imagínese usted, éramos solo mujeres hablando de los retos que vamos a enfrentar, que estamos enfrentando y que enfrentaremos en cuanto a la pandemia y los movimientos económicos siendo mujeres. Para eso conversé con un grupo maravilloso y comparto lo más importante con ustedes. Pues tal como tú dices, tenemos retos de diferentes
tipos, ¿no? Sobre todo nosotras las mujeres tenemos retos desde el punto de vista profesional y el punto de vista de la casa, de nuestros hijos, de nuestras familias. Hemos tenido cambios muy fuertes en este momento de la pandemia, donde hemos tenido que ir al teletrabajo, pero este teletrabajo no involucra las ayudas que normalmente tenemos en las casas, y eso requiere mucho más esfuerzo, mucho más tiempo de nosotras en la participación de lo que es nuestro trabajo desde el punto de vista empresarial, pero también desde el punto de vista familiar. Ha sido un gran reto. En mi caso, yo soy una profesional de la tecnología, tengo una empresa de tecnología, pues pienso que me estoy moviendo en un ambiente donde los cambios han sido, aunque fuertes y drásticos, positivos, ¿no? Cambios que nosotros esperábamos desde el punto de vista tecnológico que se dieran en unos 4 o 5 años, se han dado en 2 o 3 meses. Bueno, las mujeres ahora mismo nos vemos, tenemos mucho por hacer, mucho por dar de nosotras. La pandemia, la verdad, que nos ha enseñado muchas cosas, nos ha enseñado lo capaces que somos las mujeres de echar para adelante, lo multitask que podemos ser, de poder trabajar desde una casa, con un niño, quizás sin una ayuda, porque la pandemia, cada quien tuvo que irse a su hogar. En mi caso, yo soy abogado también. Para mí, los clientes, especialistas en derecho de familia. Como estaba comentando Cerice, todos esos retos que se han venido presentando, y hasta que uno no se ve en la situación, es donde uno ve realmente y saca la capacidad que uno tiene. Hemos tenido que ir reinventándonos, de ofrecer buenos servicios, bueno, porque realmente con el tema yo tengo una papelería, entonces, ¿quiénes son nuestros clientes principales? Pues son los colegios, los estudiantes. Entonces, con la educación virtual, pues ya básicamente hay muchas cosas que no lo utilizan. Entonces ahora nos hemos visto limitados en cuanto a esa entrega de productos, y hemos tenido que buscar otras opciones, pero se ha visto en la reducción de ventas, sobre todo. Hemos tenido que sacar de abajo, definitivamente que sí. En cuanto al económico, sí se ha sentido, ha habido una recesión bien grande, o sea, ahora mismo, luego de una reapertura, estamos en los peores momentos. Yo vivo en Miami y es una de las ciudades ahora mismo que está compitiendo con Nueva York en cuestión de números. O sea, ya luego de que estábamos reabriéndonos, reintegrándonos de nuevo, o sea, ahora de nuevo volvemos hacia atrás. Han comenzado a cerrar comercios, uno ha tenido también muchísimo miedo y ha querido no salir, o sea, no ha sido fácil. Por ejemplo, en materia de empleo hay un impacto importante en el aumento del desempleo. Por ejemplo, ya hasta mayo de este año se estimaba que alrededor de 1 millón de personas trabajadoras fueron parados en el sector formal de la economía. Sí, imagínate que el sector informal de la economía representa el 54% de todas las personas ocupadas en la República Dominicana. Y dentro de ese grupo, por ejemplo, en el sector formal, las mujeres representaban el 45%. ¿Qué te dice eso? Que la mayoría de mujeres que laboran por un salario y que laboran para generar ingresos, están enfrentando serias dificultades. A eso se adiciona de que las mujeres tenemos una manera diferente de insertarnos en el mercado laboral. Y cerramos este resumen de la semana optimistas, viendo qué tenemos que hacer para lograr el país que queremos en medio de la pandemia. A mí me dio bastante paz. Así es, pero esto no será posible sin la cooperación de ustedes. Claro. Y precisamente el objetivo de Unidos por República Dominicana es compartir estos contenidos que nos implican y nos invitan a producir nosotros cada uno un cambio. Así mismo, cambio positivo, vemos que es posible. Así que vamos arriba. Gracias por acompañarnos en esta versión de Unidos. Hasta la próxima.